¿Qué tal, alumnos? Muy buenos días. En esta clase de razonamiento verbal vamos a hacer un repaso del tema supresión de oraciones. Ya en este cuarto bimestre, ya en este último bimestre vamos a hacer repaso de algunos temas que ya hemos hecho con anterioridad. En el caso de la supresión de oraciones, estos ejercicios de actitud verbal, básicamente lo que van a evaluar es la capacidad que tiene el alumno para reconocer el tema, ¿ya? Y el modo adecuado de desarrollarlo en cuanto a su forma de discurso, generalidad u otro criterio para eliminar una información, dada en una oración que sea innecesaria para la correcta comprensión de un fragmento. Bueno, este, en resumen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente, eliminar una oración innecesaria. Repito, eliminar una oración innecesaria. Ahora, para eliminar una oración innecesaria, ¿ya? Hay que tener en cuenta estos criterios, ¿no? Para recordar estos criterios. El primero se llama la redundancia. Dice, cuando se repite alguna idea contenida en forma tácita o expresa en otras, o esta reiteración de información se puede producir en forma simple, compuesta o implícita. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando la redundancia es simple, ¿ya? Es simple. Dice, la conquista de América fue una clara ambición de los europeos. El acontecimiento se produjo el año mismo del descubrimiento, 1492. La ambición se debe a las noticias del oro y la plata existentes. Nuestro continente fue conquistado a fines del siglo XVI. Para tal empresa se valieron de los avances científicos de la época. Por ejemplo, aquí hay una idea redundante. Hay una idea redundante. ¿Ya? ¿Cuál es esa idea? Ahora, para eliminar esa idea, primero, o les aconsejo, ¿ya? Primero averiguar el tema. ¿De qué trata este texto? Este texto trata sobre la conquista de América. ¿Ya? Ahora, eh, ¿cuál se eliminaría y por qué? Bueno, la idea que se elimina acá es la cuarta. ¿Ya? Dice, nuestro continente fue conquistado a finales del siglo a finales del siglo XV. ¿Ya? Te preguntarás, pero ¿por qué eliminar eso si no se repite con ninguna? Sí, sí se repite, ¿ya? Sí se repite. Eh, Porque la conquista se produjo coincidentemente con el descubrimiento de América en el año 1492. Y el año 1492 justamente es el siglo XV. Entonces la conquista de América se produjo en el siglo XV o a finales del siglo XV. ¿Te das cuenta? Que esta idea ya está contenida en la segunda. Por eso que esa se debe eliminar. ¿Ya? Ahora hay una redundancia compuesta. Dice, el atletismo es un deporte que implica dos tipos de movimientos, los anaeróbicos y los aeróbicos. Los movimientos anaeróbicos o el movimiento anaeróbico, uno de los dos que se practica en el atletismo, busca que el deportista adquiera fuerza muscular. Ese es el movimiento anaeróbico. Dice, esto se logra a través de ejercicio con pesas en forma progresiva. El otro movimiento atlético son los aeróbicos. Intenta obtener mayor agilidad a través de la repetición de movimientos armónicos. Obviamente, con este movimiento también se obtiene mayor oxigenación del cuerpo. Entonces, ¿cuál eliminamos? ¿Cuál eliminamos? ¿Ya?
Este, mira que el tema, no te olvides que primero, antes de eliminar, haces la pregunta. ¿De qué trata este texto? Este texto habla de los dos movimientos del atletismo. Un movimiento que se llama anaeróbico y el otro aeróbico. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, pero ¿cuál eliminar? ¿Cuál eliminar? Ah, ya, entonces, aquí por ejemplo, mira, en la número 2 me explica el primer movimiento, el anaeróbico. Ojo, la número 2. En la número 3 también explica el primer movimiento, cómo se logra. En la número 4 me explica el segundo movimiento. Y la quinta también explica el segundo movimiento o qué es lo que se obtiene con el segundo movimiento. ¿Te das cuenta? Pero la primera idea es una idea que redunda, es una redundancia compuesta, redunda varias ideas. ¿Te das cuenta? El atletismo es un deporte que implica dos tipos de movimientos, el anaeróbico y los aeróbicos. ¿Qué pasa si yo elimino esta idea? No pasa nada. No se altera el contenido del texto. Porque yo sé de qué trata, eliminando la primera, sé de qué trata el texto, ¿no? De los dos movimientos que hay en el atletismo. ¿Te das cuenta? Entonces se elimina la primera, ¿ya? Por redundancia compuesta. Y también hay una redundancia implícita. Hay una redundancia implícita, escondida. Dice, antiguas experiencias con la música prueban que es un revitalizante natural. Experimentos realizados con vacas demostraron que aquellas criadas con música suave en el establo producían más leche que las que crecieron en silencio. Está probado que la música posee efectos provechosos en diversos campos del saber humano. La música suave sirve como estimulante para memorizar datos de cualquier índole. Con los consultorios médicos se usa la música clásica para relajar a los pacientes. Entonces, vamos a leerlo nuevamente para identificar justamente esa redundancia implícita. ¿Ya? Dice, antiguas experiencias con la música prueban que es un revitalizante natural. Experimentos realizados con vaca demuestran o demostraron que aquellas criadas con música suave en el establo producían más leche que las que crecieron en silencio. Está probado que la música posee efectos provechosos en diversos campos del saber humano. La música suave sirve como estimulante para memorizar datos de cualquier índole. En los consultorios médicos se usa la música clásica para relajar a los pacientes. ¿De qué trata este texto? Este texto trata sobre la música y sus efectos provechosos, ¿ya? Y sus efectos provechosos en el ser humano. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Perdón, la música y sus efectos, claro, en el ser humano, en distintos campos. El uso de la música, ¿te das cuenta? Por ejemplo, ¿ya? Eh, Se usa como estimulante revitalizante natural, ya según las antiguas experiencias. También la música sirve como estimulante para agilizar la memoria y también se utiliza en los consultorios médicos. O sea, sus distintos usos, ¿no? Sus efectos provechosos en distintos campos del saber humano. La 3, la 3 es la que está redundando, ¿ya? La información de las anteriores, pero es una redundancia implícita, escondida.
no está literalmente. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la que se elimina. El otro criterio para eliminar es la impertinencia. Dice, se produce cuando la oración contiene información de poco valor para el tema desarrollado en el texto o información que no se refiere al tema que desarrolla el texto. ¿Ya? La impertinencia. O también información que contradice al contenido del texto. Por ejemplo, dice, la vicuña es un camélido sudamericano. Ella mide apenas 1 metro de estatura al nivel del lomo. 1 kilo de la fina fibra de la vicuña está valorizado en $920. Y las vicuñas se adaptan muy bien a las alturas. ¿Ya? Entonces, y acá hay otro. La quinta. Este camélido posee una de las lanas más finas del mundo. ¿Ya? ¿De qué trata este texto? Sobre la vicuña. La vicuña. ¿Y cuál se eliminaría? Definitivamente la oración que se elimina, o en todo caso el criterio que se utiliza en este texto es el criterio de la redundancia. Porque la quinta está redundando o está repitiendo la información en parte de las tres. En parte. ¿Te das cuenta? Mira, dice, este camello posee una de las lanas más finas del mundo. Y acá ya lo dice. Un kilo de, un kilo de lana de fina fibra, o sea, de la lana, de vicuña está valorizado en $920. ¿Te das cuenta? Entonces ya está implícito. Entonces se elimina justamente la quinta. La quinta. A ver. Vamos a verificar, vamos a practicar. Ya vamos a practicar. Bueno, en el caso de la uno ya está resuelta, marcan como respuesta la A. A ver, la respuesta A. Vamos a ver. Bueno, vamos con el segundo ejercicio. Dice, el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño. El insomnio es también la dificultad para mantener un sueño prolongado. Mantener y conciliar el sueño es importante para la salud. La existencia de alguna enfermedad puede ser una causa del insomnio. Los problemas personales o el estrés pueden ser otra de las causas del insomnio. Pregunta, ¿de qué trata este texto? Este texto trata sobre el insomnio y sus causas. ¿Te das cuenta? El insomnio y sus causas. La primera está empezando con qué es el insomnio. Y la segunda idea complementa la definición. ¿Te das cuenta? En la cuarta y la quinta idea nos explica las causas del insomnio. Y la quinta es una recomendación. Bueno, las recomendaciones se pueden o son objeto para excluir. Son ideas para excluir. ¿Ya? Entonces se elimina la C. La C. La 3 dice 100 millones de años antes, cuando los primeros vertebrados salieron de las aguas o incursionaron en tierra, hallaron muchos alimentos que ni podían comer. Los paleontólogos vienen estudiando los fósiles de pequeño tamaño hallados en Rusia. Las plantas terrestres eran demasiado duras y no podían digerirlas.
estas criaturas tuvieron que volver al agua. Pero la poderosa dentadura de un reptil del tamaño de una ardilla podía cortar las duras hojas como una tijera de podar. El Suminia es el vertebrado más antiguo que se conoce capaz de masticar y digerir plantas eficientemente. Muy bien, entonces, ¿de qué me están hablando en este texto? ¿De qué me están hablando en este texto? ¿Ya? En este texto, ¿ya? Bueno, en este texto me están hablando de cómo los primeros vertebrados tuvieron problemas para alimentarse en tierra. Estos primeros vertebrados que salieron del agua tuvieron problemas para alimentarse en tierra, porque las plantas eran demasiado duras. ¿Me das cuenta? ¿No? Eso lo explica en la idea, en la tercera idea, ¿no? Pero hubo un vertebrado que sí logró alimentarse de esas plantas, ¿ya? Sí logró alimentarse de esas plantas, ¿ya? Esa explicación se encuentra en la cuarta y quinta idea. ¿Te das cuenta? Entonces, la oración que se elimina, la idea que se elimina, está en la segunda, en la B. Los paleontólogos vienen estudiando los fósiles de pequeño tamaño hallados en Rusia. Es una información, digamos, que no aporta. Es digamos, es una idea inconexa, ¿no? Es una idea inconexa. Entonces, se elimina. Vamos con la cuarta. La cuarta dice: en septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Este hecho dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que Alemania haya invadido Polonia. Previamente, Hitler había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. La Unión Soviética jugó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la Unión Soviética se unió a las fuerzas aliadas que enfrentaron a Alemania, lo que permitió la derrota de Hitler. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué oración? Primero, ¿de qué trata este texto? ¿Ya? ¿De qué trata este texto? En este texto habla sobre la Segunda Guerra Mundial y su causa. ¿Cuál fue la causa del origen o del inicio de la Segunda Guerra Mundial? La invasión de Alemania, a Polonia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tomando en cuenta ese tema, ¿cuál es la idea que tenemos que eliminar? ¿Ya? La primera, segunda y tercera definitivamente van concatenadas. Ninguna de esas se elimina. Ninguna. ¿Ya? La idea de eliminar está en la D o la E. O sea, la Unión Soviética jugó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la Unión Soviética se unió a las fuerzas aliadas que enfrentaron a Alemania, lo que permitió la derrota de Hitler. ¿Qué idea es la que me brinda menor información? ¿Qué idea es la que al eliminarla no altero el contenido esencial? No altero el contenido esencial del texto. Entonces, esa idea a eliminar es la D. La D. Y por último, el término hagiografía hace referencia al estudio de la vida de los santos. Hagiografía. La geografía se convirtió en una rama de la historia de la iglesia.
La Iglesia Católica siempre ha combatido el culto a los santos. La geografía tenía como objetivo fijar qué santos podían ser objeto de estudio. Gracias a la geografía, paulatinamente fue incrementándose el culto a los santos. El tema. En este texto me habla sobre la geografía. ¿Ya? Sobre la geografía. ¿Ya? En la primera idea, ¿no? Que estudia la geografía, la vida de los santos. ¿Ya? En la segunda idea, que la geografía se convirtió en una rama de la historia de la iglesia. En la cuarta idea, el objetivo de la geografía. Y en la quinta idea, ¿no? Gracias a este estudio, se incrementó el culto a los santos. Todo haciendo referencia a la geografía menos la tercera idea. La Iglesia Católica siempre ha combatido el culto a los santos. Esta es una idea contradictoria. No solamente, no, contradictoria. Y que no hace ninguna conexión con el tema central que es la geografía. Entonces se elimina la tercera idea. Muy bien, alumnos, hasta aquí nuestro repaso de oraciones eliminadas. ¿Ya? Ustedes van a practicar con el ejercicio 6, con el ejercicio 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Hasta el ejercicio 12. ¿Ya? Del 6 al 12. Ya, hay varios ejercicios con los cuales practicar. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedamos con la clase de hoy. Cuídense mucho y hasta luego.